Juan Bautista Alberdi. Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853. Tercera parte, disposiciones de la Constitución que se refieren al fenómeno de los consumos públicos, o sea de la formación, administración y empleo del Tesoro Nacional. Capítulo séptimo, objetos del gasto público según la Constitución argentina. Artículo 3. Objetos y carácter del gasto extraordinario. Se pueden comprender en la categoría de los gastos extraordinarios los efectuados en obras públicas, como caminos, muelles, puentes, edificios para el servicio nacional, los gastos ocurridos en el sostén de la defensa común contra los ataques de una guerra de dentro o de fuera del país, las recompensas de estímulo, las compras de territorios, de inventos, de obras útiles a la prosperidad de la nación, los subsidios prestados por el Tesoro Nacional para urgencias imprevistas de provincia. Los gastos extraordinarios pueden ser de grande utilidad para el aumento del tesoro, si se hacen de un modo reproductivo. Gastar en muelles, en caminos, en canales, en puentes, en escuelas de arte, es fecundar y multiplicar el tesoro, que parece consumirse, y que en realidad se reproduce y acrecienta. Gastar de ese modo el dinero fiscal, no es disminuir, es agrandar las rentas de la Confederación, que crecen con el tráfico, como el tráfico con las facilidades. En ese sentido, gastar es atesorar. Sin embargo, todo esto es aplicable al tesoro de un país, que después de llenar los gastos ordinarios de su administración, cuenta con recursos aplicables a esos objetos. Por mucho tiempo no será esa la actitud de las rentas argentinas, en cuya virtud la ley debe ser discreta y sobria en recargar al Estado con la obligación de gastar en obras públicas, que la Constitución hace accesibles a la industria privada como campo de explotación. Los caminos, puentes, muelles y otras obras de esa utilidad pueden ser entregados temporalmente para su explotación a las empresas privadas que tomen a su cargo el construirlos. El arte de gastar es más raro en Sudamérica que el de crear recursos. Me atrevería a decir que al arte de gastar el tesoro público se reduce la política y el gobierno de estos países, en quienes gobernar, se puede decir, es gastar, por la sencilla razón de que todo lo necesitan, de todo carecen, y todo tienen que adquirirlo a precio de un gasto. Después de eso, no consiste casi toda la economía política en el arte de gastar con juicio. Si la economía es el juicio en los gastos, según Say, la disipación es la locura en el gobierno y en el país. No hay un barómetro más exacto para estimar el grado de sensatez y civilización de cada país, que su ley de presupuesto, o la cuenta de sus gastos públicos. La ley de gastos, si habla la verdad, nos dice a punto fijo si el país se halla en poder de explotadores, o está regido por hombres de honor, si marcha a la barbarie, o camina a su engrandecimiento, si sabe dónde está ella, dónde va, o se encuentra a ciegas sobre su destino y posición. Toda la cultura de los Estados Unidos, toda la medida de su bienestar incomparable, toda la excelencia de su gobierno, aparecen de bulto en sus leyes de gastos anuales, donde se ve que los caminos, los canales, la instrucción y las reformas útiles forman el objeto de los 3/3 del gasto público. Por el contrario, entre nosotros, países sin caminos, sin muelles, sin puentes, sin edificios públicos, sin población, las 3/4 partes del gasto nacional se contraen al Ministerio de la Guerra. Se diría que somos pueblos que trabajamos y ganamos solo para gastarlo todo en pelear. Por las leyes de Buenos Aires dadas en el periodo de su mayor prosperidad, entre 1822 y 1825, el ejército de la provincia debía constar de 4.751 soldados, sin incluir 5 regimientos de milicia activa, 1 de infantería y 4 de caballería, autorizados por una ley de 1817. La provincia de Buenos Aires constaba escasamente entonces de 200.000 habitantes. Por esa misma época el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, con 14 millones de habitantes a esa fecha, se componía de 6.188 hombres. En 1834 se pagaban 2.131 soldados menos de los que debía contener el ejército provincial de Buenos Aires, según sus leyes, pero en cambio se pagaban 448 oficiales más de los que correspondían a su dotación según ellas. De ese modo teníamos que mientras el ejército de Norteamérica poseía 3 generales a su cabeza, el de Buenos Aires mantenía 15. Aquel tenía 116 oficiales de plana mayor y 188 de grados inferiores,
mientras que el ejército local de Buenos Aires mantenía 698 oficiales para una fuerza de 2.357 soldados. La totalidad de las rentas públicas de Buenos Aires del primer semestre de 1834 no alcanzó a cubrir el gasto del solo departamento de la guerra. Las rentas fueron de 5.370.046 pesos, y los gastos de guerra de 6.057.549. Resultó un déficit de más de 600.000 pesos. Es de notar que en ese tiempo la provincia estaba en paz con todo el mundo, hasta consigo misma. Los gastos de un escuadrón de caballería, de 164 soldados, con plana mayor y los destacamentos de milicianos que guarnecían los mismos puntos, ascendieron ese año a cerca de $500.000 de pesos, sin contar el valor de sus enganches, monturas, vestuario y armamento. Todo el producto de la contribución directa y todos los derechos de puerto y tonelaje no alcanzaron en 1833 a costear un solo regimiento. La provincia que, en esa época, invertía 184.593 pesos en la administración de justicia, 123.474 pesos en el culto, y 168.468 en la educación pública, invertía $500.000 de pesos en solo un escuadrón de caballería. Demos en ello su parte respectiva a la impureza de los administradores, pero están ahí las leyes que dotaban el ejército de la provincia de Buenos Aires, con una población de 200.000 almas, de 2.000 soldados más de los que Chile, con 1,5 millones de habitantes, ha pagado por espacio de muchos años para conservar la paz interior de su territorio, mejor conservada que ninguna en Sudamérica. A los 12 años las cosas habían empeorado a ese respecto. 2 millones y pico era en 1847 el gasto del Ministerio del Interior, y 27 millones el de la guerra, la justicia, el culto, la instrucción, no tenían lugar en el presupuesto. Todos saben que el 3 de febrero de 1852, Rosas presentó en Monte Caseros más de 20.000 soldados, como el ejército de la provincia, entonces poblada de unos 250.000 habitantes. Ahora poco su prensa oficial ha dado al ejército de Buenos Aires el número de 8.000 hombres, todavía tendría que descender 4.000 más para igualarse al de Chile, que consta justamente de este número. Y Chile tiene sus indígenas. Pero es verdad que no tiene cruzados contra el caudillaje. Los enemigos de estos países no están en sus desiertos, sino en el seno de sus ciudades pobladas de facciosos. Después de las ciudades de Arauco, arruinadas hace siglos, los indígenas, los salvajes no han destruido ninguna ciudad importante, no han derrocado gobierno alguno legalmente constituido e instalado. Holgazanes rateros de nuestros campos, jamás han sido obstáculo al establecimiento de las autoridades de la nación ni de sus leyes fundamentales. Chile ha podido fundar su orden constitucional y dar lecciones de paz a la América del Sur, teniendo en su seno a los más indomables salvajes, los araucanos, poseedores de una porción central y hermosa de su reducido territorio. Si en Buenos Aires los indios pampas han aproximado últimamente sus dominios muchas leguas de la ciudad, es porque los hombres políticos de esa vieja ciudadela de revoluciones han allanado el camino a los salvajes con sus desórdenes, hasta que por último han transigido a todo trance con los indios vencedores, a fin de quedar expeditos para seguir sus luchas con los argentinos. Caciques, sí, caudillos no, ha sido la divisa de su política de civilización. Luego no son los salvajes los enemigos militantes de la civilización de Sudamérica. Tampoco se hallan estos en las campañas, cuyos habitantes producen con sus brazos esas materias primeras, que Sudamérica vende a la Europa en cambio de su civilización traída en sus productos, comercio y poblaciones. Hace 50 años que la verdad de las cosas permanece tal como la describió la pluma de Azara, como son las ciudades, decía, las que engendran la corrupción de costumbres, allí es donde reina, entre otras pasiones, aquel aborrecimiento que los criollos o españoles nacidos en América profesan a todo lo europeo y a su metrópoli principalmente. Los españoles campestres me parecen más sencillos y dóciles que los ciudadanos, y que no alimentan aquel odio terrible que dije contra la Europa. Los campesinos de Buenos Aires peticionaron en 1809 en favor de la libertad de comercio con Inglaterra, y las provincias interiores han abierto a la Europa en 1852 la libre navegación de los ríos, contra la resistencia en uno y otro caso de la capital que fue del antiguo régimen colonial. Ahora, al concluir, explicaré este fenómeno de la política argentina, no por debilidad de pasión política, sino porque interesa altamente al estudio de las resistencias que debe encontrar y vencer el establecimiento del régimen moderno, reaccionario,
del que todavía se conserva arraigado en las grandes ciudades que el gobierno colonial español formó a la imagen de su espíritu de exclusión, de intolerancia y de dominación voluntariosa y omnímoda. En otra obra que daré a la luz, sobre los medios de gobierno de estos países llamados a realizar la libertad con hábitos y leyes de servidumbre, estudiaré las resistencias y designaré las regiones de nuestra sociedad, en que ellas existen disfrazadas con ropaje de cultura, resistiendo en el hecho a la cultura de la Europa, al mismo tiempo que la invocan en el nombre. Las resistencias son servidas por la pluma más atrozmente que por las lanzas de los caudillos, y las capitales de nuestros desiertos contienen caudillejos de tinta y papel, mazorqueros literarios, doctores que no son sino gauchos latinos, guazos de capirote, más desastrosos a la civilización de la Europa en Sudamérica, que toda la ignorancia inofensiva de los campesinos, que elaboran con sus brazos robustos y sanos la única riqueza que la Europa extrae de América en cambio de sus manufacturas y de su civilización. Esos enemigos perfumados de toda cultura piden la libertad de la prensa, y asesinan al que la ejercita contra ellos. Hablan del puñal de la mazorca, y ellos desuellan con su pluma de cuchillo la reputación de sus desafectos en vez de criticar. Gritan contra la barbarie, y su arma favorita de discusión es el fango. Claman por garantías, y aplauden frenéticos la degollación violenta de sus adversarios políticos. Piden constituciones, y ellos son los que formulan todos los atentados. Reclaman el orden, y su evangelio es la rebelión. Defienden el hogar contra los avances de la policía, pero ellos lo asaltan con su pluma y trafican con la exhibición escandalosa de sus secretos. Observaré entre tanto, para acabar de hablar del gasto público, que no todo él consiste en el gasto con que la sociedad satisface sus necesidades de orden público por conducto del gobierno, sino también en el que hace ella directa e inmediatamente, por la mano de sus habitantes, en la mejora, comodidad y perfeccionamiento de sus ciudades, en el socorro y alivio de las clases desgraciadas, y en fin en todo ese orden de servicios que la sociedad se hace a sí misma, sin el intermedio de la autoridad, en el sentido de su prosperidad más rápida y más completa. A ese gasto pertenecen las calles, los empedrados, las calzadas, los caminos, puentes, desagües, mejoras locales, monumentos, socorros públicos y eventuales, que se hacen por suscripciones voluntarias levantadas entre el vecindario. Ese gasto es obra exclusiva del espíritu público, es decir, de la disposición y aptitud de los habitantes para unir sus esfuerzos y prestarlos, sin más coacción que el deseo del bienestar común, sin más mira que realizarlo. Los pueblos educados en servidumbre no tienen idea de esta contribución sin ley, que el patriotismo se impone a sí mismo, como el esclavo que todo lo hace para su amo y por su mandato no tiene idea del celo generoso. La Inglaterra, los Estados Unidos deben la mitad de sus mejoras de orden local a esa contribución que el país paga sin que se lo exija la ley, nada más que por el placer de existir bien y de un modo digno del pueblo que sabe estimarse y respetarse hasta en su decoro externo, hasta en el aire distinguido y brillante de esas habitaciones colectivas para su mansión, que se denominan ciudades. De la omisión de este gasto espontáneo que pesa sobre el espíritu público, a quien hacer responsable. No al gobierno, ciertamente, que nada tiene que hacer en él, sino al país, que no se siente animado de ese impulso inherente a todo país educado en la libertad. La falta de espíritu público en nuestras repúblicas nominales tiene una mitad de la responsabilidad de su atraso propio. Del gobierno podrá ser la otra en mucha parte, no lo dudo, pero ella no excusa la del país. Entre tanto es el pretexto que releva de todo escrúpulo a la incuria abyecta de nuestras ciudades manumitidas. El gobierno os impide pintar, renovar, hermosear cada 3 meses vuestros edificios. Os impide alumbrarlos brillantemente por las noches. Os impide hacer puertas, veredas, empedrados, puentes, caminos para vuestra propia comodidad. Diréis que sí. Os diré entonces que quien lo estorba es el mismo poder que os hace comer mal, vestir peor, habitar casas lóbregas y tristes, vivir vida mezquina y pobre. La mitad de la organización del país está en la organización de la propia persona. ¿Qué ha querido decir Montesquieu, cuando ha dicho que el gobierno de libertad era el más caro de los gobiernos? Que es el que demanda más sacrificios, no más tributos. Lo más fuerte del precio que la libertad cuesta a la nación reside en el servicio prestado en consagración, en celo, en participación libre y voluntaria por sus habitantes en favor de la obra del bienestar propio y común. Ser libre no consiste en pasar la mañana en el café renegando a voz en cuello de todos los actos del gobierno, es vivir en continuo afán y en perpetua solicitud,
es tomar parte en todo lo que interesa a la nación, sobre todo es vivir con la mano en el bolsillo, fisco doméstico y casero, en el que tiene cada ciudadano un poder de acción pública más eficaz que el fusil de la Guardia Nacional, herramienta inútil para hacer caminos y puentes, para hermosear las ciudades. El ocio egoísta pretesta efugios para eludir sus deberes de libertad, es decir, de actividad y trabajo en el interés común, porque esto es la libertad. Lleva su extravío hasta convertir la abstención indiferente en buen tono y prueba de civismo. El egoísta viene a ser tipo del honesto ciudadano, y la mayor recomendación del buen juicio de un vecino se hace con decir que es persona que en nada se mezcla. Hemos vivido siglos aceptando lo que nos daba hecho y formado el tutor regio en cómodo y agradable pupilaje. El precedente de siglos gobierna nuestra vida real bajo el imperio de la República escrita. A la menor necesidad sentida alzamos los ojos hacia el Papa. El gobierno era antes el amo, hoy es el sirviente, he ahí toda la diferencia de la colonia a la República. En cuanto al vecino, su rol es siempre el mismo, aceptar todo lo que se le da hecho, sin hacer nada por sí. Conclusión. La ociosidad de raza, la ineptitud hereditaria para la industria y la libertad, no acabarán con prédicas y admoniciones. Acabarán por la presencia estimulante de poblaciones activas, formadas en el trabajo mediante un periodo más o menos dilatado, no de un día para otro. El pueblo que ha de realizar hasta su última consecuencia el régimen que la Confederación acaba de darse, está por existir, no es el presente, y justamente es sabia la Constitución moderna por haberse combinado para formar la futura República Argentina. Darle la insignia, el tipo nacional, el nombre Argentina, será el medio de salvar la posteridad de la patria de los peligros que ofrece a los nuevos estados de Sudamérica el progreso invasor y absorbente de razas viriles y emprendedoras de origen septentrional. No esperéis de un día para otro la realización literal del nuevo sistema proclamado, pero no dudéis de las mudanzas progresivas que van a ser su consecuencia porque no las veáis realizadas en un solo día. El tiempo, colaborador inevitable para la formación del álamo, del buey, del hombre y de todas sus obras, lo es igualmente para formar la ley, y con doble razón para formar ese ser colectivo de vida perdurable en la tierra, que se llama la nación. La libertad es planta inmortal, y el árbol que la simboliza se asemeja más a la encina secular, que al trigo efímero. Figuraos un buque que navega en los mares del Cabo de Hornos con la proa al polo de ese hemisferio, esa dirección lo lleva al naufragio. Un día cambia de rumbo y toma el que debe llevarlo a puerto. Cesan por eso en el momento la lluvia, el granizo, la oscuridad y la tempestad de los 60 grados de latitud. No, ciertamente, pero con solo persistir en la nueva dirección, al cabo de algún tiempo cesan el granizo y las tempestades y empiezan los hermosos climas de las regiones templadas. Pues bien, toda la actual política argentina, todo el sistema de su Constitución General moderna, es de mera dirección y rumbo, no de resultados instantáneos. La nave de nuestra patria se había internado demasiado en regiones sombrías y remotas, para que baste un solo día a la salvación de sus destinos. Nuestra organización escrita es un cambio de rumbo, un nuevo derrotero. Nuestra Constitución es la proa al puerto de salvación. Sin embargo, como todavía navegamos en alta mar, a pesar de ella tendremos borrascas, malos tiempos, y todos los percances del que se mueve en cualquier sentido, del que marcha en el mar proceloso de la vida libre. Solo el que está quieto no corre riesgos, pero es verdad que tampoco avanza nada. La libertad, viva en el texto escrito y maltratada en el hecho, será por largo tiempo la ley de nuestra condición política en la América antes española. Ni os admiréis de ello, pues no es otra la de nuestra condición religiosa en la mayoría del mundo de la cristiandad. Porque en el hecho violemos a cada instante los preceptos cristianos, porque las luchas de la vida real sean un desmentido de la religión que nos declara hermanos obligados a querernos como tales, se dirá que no pertenecemos a la religión de Jesucristo. ¿Quién, en tal caso, tendría derecho de llamarse cristiano? Impresa en el alma la doctrina de nuestra fe, marchamos paso a paso hacia su realización en la conducta. En política como en religión, obrar es más difícil que creer. La libertad es el dogma, es la fe política de la América del Sur, aunque en los hechos de la vida práctica imperen con frecuencia el despotismo del gobierno, que es la tiranía, o el despotismo del pueblo, que es la revolución. Hace 2000 años que los hombres trabajan en obrar como creen en materia de moral. Será extraño que necesiten largos años para obrar como creen en materia de política, que no es sino la moral externa aplicada al gobierno de los hombres.
Dejad que el pueblo sudamericano ame el ideal en el gobierno, aunque en el hecho soporte el despotismo, que es resultado de su condición atrasada e indigente. Dejad que escriba y sancione la República en los textos, un día vendrá en que la palabra de libertad encarne en los hechos de la vida real, misterio de la religión política de los pueblos comprobado por la historia de su civilización, y aunque ese día, como los límites del tiempo, nunca llegue, es indudable que los pueblos se aproximan a él en su marcha progresiva, y son más felices a medida que se acercan al prometido término, aunque jamás lo alcancen, como el de la felicidad del hombre en la tierra. Por fortuna no es de Sudamérica únicamente esta ley, sino del pueblo de todas partes, es ley del hombre así en política como en moral. Su espíritu está a 100 años adelante de sus actos. Pero todo eso es aplicable a la libertad política más bien que a la libertad económica objeto de nuestro estudio, la menos exigente, la menos difícil, la más modesta y practicable de las libertades conocidas. La libertad económica esencialmente civil es la libertad de poseer y tener, de trabajar y producir, de adquirir y enajenar, de obligar su voluntad, de disponer de su persona y de sus destinos privados. Accesible, por la Constitución, al extranjero en igual grado que al ciudadano, y asegurada doblemente por tratados internacionales, recibe de esta condición su más fuerte garantía de practicabilidad, y asegura ella misma el porvenir de las otras libertades, tomando a su cargo su educación, su nutrición, su establecimiento y desarrollo graduales, como el de la capacidad siempre ardua de intervenir en la gestión de la vida política o colectiva del Estado. En cualquier otro punto se podrá imputar miras paradojales al régimen político que ha sancionado la República Argentina, menos en lo tocante a su sistema económico. En este terreno modesto, nada contiene que no sea practicable, sensato, positivo a todas luces. Repito que estoy libre del fanatismo inexperto, cuando no hipócrita, que pide libertades políticas a manos llenas para pueblos que solo saben emplearlas en crear sus tiranos. Pero deseo abundantísimas las libertades civiles o económicas de adquirir, enajenar, trabajar, navegar, comerciar, transitar y ejercer toda industria, porque veo en nuestro pueblo la aptitud conveniente para practicarlas. Son practicables, porque son accesibles al extranjero que trae su inteligencia, y son las más fecundas, porque son las llamadas a poblar, enriquecer y civilizar a estos países. De todos modos, hay liviandad y poco seso en suscitar dudas al pueblo sobre la eficacia de sus trabajos y esfuerzos constitucionales, y en enfriar el ardor y la fe con que los prosigue, calificando de infantiles sus votos, sus juramentos y sus respetos a la ley fundamental. Eso es jugar a las constituciones, dice la envidia escéptica, como si no supiera que los niños juegan a las letras para aprender a leer. Si los pueblos de Sudamérica son niños que recién nacen a la vida política, dejad al menos que esos niños soberanos, ya que la independencia ha puesto en sus manos su gobierno, dejad, que jueguen a la vida parlamentaria, a los congresos, a las mejoras materiales, a los caminos de fierro, en lugar de jugar a la guillotina, al terror y a la dictadura, que es lo único serio y practicable para los ojos de ciertas gentes. Alguna vez los pueblos han de adquirir la inteligencia del gobierno en que la Revolución de América los ha colocado, y si han de estudiar las fórmulas y soluciones de su organización, para practicarlas alguna vez, preciso será que las estudien antes y no después de sancionarlas, porque este será el medio de que sancionen sus leyes sin los ojos vendados. La República Argentina ha vivido 40 años en las discordias de la prensa periódica en que se han agotado talentos infinitos, sin dejar al pueblo la doctrina limpia, tranquila, clara, como la ciencia de sus intereses y destinos. El país de los publicistas, de los oradores, de los escritores ruidosos, en Sudamérica, no ha tenido un solo libro en que su juventud pudiera aprender los elementos del derecho público argentino, los principios y doctrinas en vista de los cuales debía organizarse el gobierno político de la República toda. Ni los unitarios, ni los federales habían formulado la doctrina respectiva de su creencia política en un cuerpo regular de ciencia. Pedid las obras de Varela, de Rivadavia, de Indarte, de Alsina, y os darán periódicos y discursos sueltos, alguna compilación de documentos, una que otra traducción anotada, pero ni un solo libro que encierre la doctrina más o menos completa del gobierno que conviene a la República. No pretendo que no haya habido hombres capaces de formarlos, sino que tales libros no existían. Un tercer partido, representado por hombres jóvenes, inició trabajos de ese orden en 1838,
en los cuales están tal vez los elementos principales de la organización que ha prevalecido por fin para toda la nación en 1853. Alguna vez será preciso ver el gobierno y la política en otra cosa que en periódicos y discursos, y sobre todo en otra cosa que en el engaño, el dolo y el fraude. Hace siglos que el dolo político da el nombre de candor, como por apodo, a la rectitud y buena fe del que cree que el hombre puede mejorar de condición. Muy conocida es la escuela que por siglos ha visto la política donde existían la duplicidad, la segunda intención, el disimulo. Felipe II y los reyes que dieron a estos pueblos las leyes fundamentales que han formado sus costumbres, fueron contemporáneos de Maquiavelo, su maestro. Pero el maquiavelismo no es gobierno normal, es el atraso en política, a lo más es la política normal de tiempos semibárbaros. De esa escuela ha salido el gobierno de nuestra América colonial. Felipe II y sus sucesores inmediatos la organizaron a la imagen de su espíritu sombrío y del espíritu de su siglo. Y ha sido gobernada por virreyes, meros agentes ejecutores, intérpretes y órganos del poder que los enviaba a dividir para gobernar, a gobernar para mantener la servidumbre de estos países, a comprimir su espíritu público para retardar el día de su emancipación. Lejos de mí la idea de inculpar a España, nuestra noble hermana, sino al gobierno atrasado, que ella deplora hoy día a la par nuestra. Todavía la obra de esos siglos y de la dominación metropolitana se mantiene en la América independiente más poderosa que la obra de su revolución fundamental, demasiado reciente para que haya podido destruir lo que estaba arraigado de siglos, no en las leyes escritas únicamente, sino en las costumbres, en las creencias heredadas, en las preocupaciones, más poderosas que las leyes escritas. Y que las opiniones aceptadas, y hasta en las ciudades que dejó formadas a su imagen la mano de la dominación peninsular. Todavía está inundada nuestra América independiente y republicana de las creaciones y elementos salidos de ese origen. Esos elementos cambiados de traje y de color, obedientes a la ley de su origen, reaccionan contra el establecimiento del régimen moderno, dueño y señor del suelo más en el nombre que en la realidad. Tienen su cuartel general y plaza fuerte en las grandes creaciones que dejó formadas el régimen colonial, en las capitales que habitaron los virreyes, depositarias hasta hoy del secreto y de los misterios de su gobierno omnímodo, voluntarioso e inquisitorial. Esos restos endurecidos y robustos del antiguo sistema, que los formó para sus miras, son incorregibles, incapaces de comprender y realizar el régimen moderno. En el pueblo y en el hombre, la ley de formación es la misma. Si el hombre naciera con la plenitud de sus fuerzas, sería incapaz de educación, haría pedazos a sus ayos y maestros, porque toda educación envuelve el uso de compresiones dolorosas. Los pueblos cuanto más tiernos, más aptos para la libertad. Su pobreza, su debilidad misma son una garantía de su aptitud a recibir la moderna Constitución con eficacia. Nuestras viejas capitales de Sudamérica son hasta cierto grado el coloniaje arraigado, robusto, instruido a su modo, maduro y experimentado a su estilo, orgulloso de la plenitud de su fuerza, por lo tanto muy difícil de renunciar a todo ello para soportar el dolor de una nueva educación, la humillación de una segunda enseñanza, la ventaja de una superioridad adquirida sea como fuere. A punto fijo, el porvenir político y social de la América independiente está en las ciudades nuevas, de reciente formación. Será preciso que la República forme sus pueblos a su imagen como el coloniaje hizo los suyos. Si es verdad, como todos convienen, que la actual generación de Sudamérica, que su presente población no son apropiadas, o más bien no están preparadas para realizar la vida de libertad y de industria por haberse formado bajo un régimen de despotismo y de ociosidad, eso es lo mismo que decir, que las ciudades menos pobladas de esa gente, es decir, las más nuevas, las que deben componerse de otra gente capaz, venida de fuera o educada más tarde, deben ser las ciudades más aptas para realizar el nuevo sistema de gobierno y de industrias. Luego en la República Argentina las provincias más despobladas y humildes llevan a Buenos Aires, capital y monumento del sistema colonial, la ventaja de poseer en su desnudez misma mayor aptitud para realizar y llevar a cabo el gobierno de la República representativa, porque no teniendo existencia anterior de origen opuesto, no tienen resistencias anteriores que vencer. Cada pueblo, por el hecho de existir, es un sistema, es una idea realizada y puesta en obra por la acción de sus leyes. Reformar su constitución política, es rehacer toda su existencia desde la base más profunda. Por eso es que el medio de sustituir un gobierno a otro, radicalmente diferentes, es crear y formar pueblos nuevos bajo el principio que se trata de establecer.
Ese fue el origen de los Estados Unidos, fundados por los emigrados liberales, que desesperados de regenerar la vieja Inglaterra feudal, vinieron al Nuevo Mundo a fundar ciudades a la imagen de sus doctrinas nuevas. La República de Chile es la más adelantada de las repúblicas de Sudamérica, porque fue la colonia más humilde y atrasada de la España en ese continente. En la República de Centroamérica, Costa Rica es lo más próspero y adelantado hoy día, porque fue la última y más oscura provincia bajo el régimen de la Capitanía General de Guatemala, en tiempo del gobierno colonial. Las provincias argentinas han libertado a Buenos Aires y le dan hoy lecciones de orden y de buen juicio en el gobierno, porque después de Chile han sido la última colonia de España, y durante la Revolución de la Independencia han sido un claustro silencioso agregado al dominio de Buenos Aires. Luego el primer deber, la primera necesidad de la reforma en la República Argentina, antes colonia monarquista de España, es colocar o mantener la iniciativa de su nueva organización republicana, fuera el centro en que estuvo por siglos la iniciativa de la organización colonial y monarquista. Las cosas mismas por su propia impulsión, las inclinaciones y fuerzas instintivas del país en el sentido de su organización moderna, han hecho prevalecer este plan de iniciativa y de dirección, diferente del que pretendía dar a Buenos Aires la dirección orgánica de la República. La Constitución argentina consagró este último sistema, de que yo mismo fui partidario y expositor en mi libro de las bases, antes que los hechos vinieran a dar un desmentido a nuestras teorías y a nuestras preocupaciones a favor de la iniciativa de la antigua capital. La opinión que designaba a Buenos Aires para capital de la Confederación, y esta era la mía, estaba fundada, como he dicho en otra parte, en que siendo de origen externo y transatlántico la población y cultura de que estaba formada nuestra sociedad hispanoamericana y debiendo la Constitución buscar en el mismo origen los elementos de su prosperidad futura y moderna, nada parecía más natural que colocar las autoridades encargadas de llevar a cabo este sistema en el punto del territorio que estaba en contacto directo con la Europa, que contenía más elementos europeos en su seno, y que durante siglos había sido el asiento de las autoridades centrales del antiguo virreinato, hoy República Argentina. Entonces Buenos Aires se mantenía el único puerto del país habilitado al comercio marítimo exterior, como en el sistema colonial, pero esa ventaja de situación exterior a que debía su derecho de iniciativa, no tardó en ser común a otros parajes del país, de resultas de la libre navegación de los ríos interiores proclamada a fines de 1852 por el general Urquiza. Confirmado ese principio por la Constitución Federal de 1853, y asegurado por tratados internacionales de libre navegación fluvial firmados ese mismo año, la situación geográfica dejó de ser título exclusivo de iniciativa para Buenos Aires. Le quedaba entonces el de haber sido asiento de los virreyes encargados de hacer cumplir las leyes de Indias y las ordenanzas del régimen colonial español. Pero la experiencia no tardó en revelar que la práctica de hacer cumplir un régimen de tiranía, no podía dar la aptitud para hacer cumplir un régimen de libertad. Desde 1810 había surgido ya este inconveniente. El gobierno de Buenos Aires, antes de esa fecha de todo el virreinato, había ejercido por siglos el poder dictatorial y despótico. La ley realista de su erección fundamental decía, ha de continuar el virrey de Buenos Aires con todo el lleno de la superior autoridad y omnímodas facultades que le conceden mi real título e instrucción y las leyes de Indias, como a gobernador y capitán general en el distrito de aquel mando. Cuando el virrey fue depuesto en nombre de la soberanía del pueblo argentino, implícitamente, la capital que operó el cambio intentó dar un nuevo gobierno a todo el virreinato. Era asumir un poder que la capital no había tenido nunca, porque tanto el virrey como los gobernadores de provincia que dependían de él, recibían su promoción del soberano inmediata y directamente. En vez de emplear la parsimonia y tacto que también han salido a Chile, para hacer admitir del pueblo de las provincias la supremacía del nuevo gobierno de la capital, se emplearon medios tirantes, exigidos tal vez por la necesidad de aquella situación difícil, pero que de todos modos no impidieron dar lugar a los disentimientos provinciales que agitaron el país hasta 1819, en que reinstalada constitucionalmente la supremacía de Buenos Aires, sucumbió de nuevo a las resistencias anteriores suscitadas en provincia. Entonces Buenos Aires organizó el gobierno de su provincia propia con separación e independencia de las demás. Asumiendo por sus leyes fundamentales de carácter local los poderes esencialmente nacionales, que había ejercido en otro tiempo como capital de todo el territorio, que es hoy República Argentina. Ese estado irregular de cosas, que arrebataba a la generalidad del país en provecho de Buenos Aires grandes ventajas de orden económico y político, duró 30 años,
en cuyo largo tiempo la generación actual de Buenos Aires adquirió el hábito y el amor de esas instituciones de desmembración, y acabó por considerarlas racionales y perfectas. La guerra contra Rosas y su caída tuvo por objeto acabar con ese desorden interior de las instituciones políticas de la República, y reinstalarlas sobre bases de igualdad y de justicia para todas las provincias que la forman. Pero los hechos de 30 años no tardaron en levantar cabeza bajo los diferentes pretextos con que se vistieron la contrarrevolución parlamentaria de junio, la revolución de 11 de septiembre, la resistencia al asedio de la campaña de Buenos Aires y a la nueva Constitución Nacional, y, por fin, la Constitución Provincial de 11 de abril de 1854, que vino a ser la confirmación y codificación de las instituciones locales de 30 años, origen real aunque no confesado de todos aquellos movimientos de oposición de Buenos Aires. Delante de la resistencia de Buenos Aires a devolver las atribuciones nacionales que ejercía por sus leyes de provincia, en cambio del papel de capital federal que le ofrecía la República, y que Buenos Aires rechazaba, la Confederación, usando del medio previsto por el artículo 3 de su Constitución, ha tenido que colocar las autoridades encargadas de hacer cumplir su Constitución General en la provincia de Entre Ríos, origen del movimiento general de 1852, que trajo la caída de Rosas y la sanción de la Constitución hoy encomendada a sus autoridades federales. Los hechos han venido a dar a las cosas una posición más normal que la que proponían las teorías de los publicistas. Lo singular es que Buenos Aires mismo ha tenido gran parte en esos hechos que le arrebatan en su provecho mismo, no en su daño, la iniciativa del gobierno moderno, inconciliable con sus hábitos seculares de poder omnímodo. La enseñanza constitucional le irá de las mismas provincias hermanas que le llevaron la reacción de libertad y la caída de su dictadura de 20 años. Buenos Aires comprenderá pronto lo que comprenden hoy sus más nobles hijos, a saber, que la más fuerte garantía de su orden y prosperidad interior reside en el apoyo del cuerpo de nación, que han formado las provincias argentinas confederadas. Lejos de combatirle, debe mirarle como punto de apoyo y salvación de su orden interior, amenazado interiormente y por sí mismo, no de fuera. La centralización definitiva, la reconstrucción de la nacionalidad argentina está en su penúltimo escalón, jamás estuvo más próxima de su colmo. A dos términos sencillos ha venido a reducirse el problema de su consolidación, por una parte, las provincias todas refundidas en un solo cuerpo político, y por otra Buenos Aires. Antes de ahora estuvo reducido ese problema a refundir 14 unidades dispersas, independientes y reñidas. ¿Qué solución tendrá la dificultad que queda en pie? ¿Cómo será incorporada Buenos Aires a la nación de su sangre y de su historia? Lenta y sucesivamente, por la reforma de sus leyes, en que retiene atribuciones de toda la República que el propio convencimiento le enseñará a restituir, en el interés de su egoísmo mejor comprendido que lo entienden los partidarios de su aislamiento. A ella, a la familia argentina le convendrá su ingreso en el rango más privilegiado y excepcional que se quiera, menos en el de capital de la Confederación, a lo cual se oponen sus propios intereses locales, precisamente porque lo resisten los intereses generales de la nación entera. Los hechos han dado a este problema una solución inflexible, que se encierra toda en esta reflexión: la Constitución económica cuyo sistema se expone en este libro, rige en toda la República Argentina, excepto en Buenos Aires. Encargaríais la ejecución de ese sistema a la provincia en que no rige la Constitución que lo consagra. Para saber si allí podría regir de un día para otro, averiguad, ¿por qué no rige allí? ¿Por qué la ha resistido Buenos Aires? ¿Por qué le arrebataba en parte rentas y poderes nacionales, que Buenos Aires retenía por sus leyes constitucionales de provincia? Esa misma causa, subsistente todavía, haría que no se afanase por ejecutar puntualmente el orden que le retira esas ventajas. Para Buenos Aires hacer cumplir fielmente la Constitución Federal, sería contrariar su Constitución de provincia y sus leyes de 30 años de que es expresión compendiada, porque éstas le mandan retener lo que la otra le exige devolver. Convengo en que su interés bien entendido estaría en someter su interés de provincia al interés de la nación. Convengo en que lo contrario sería comprender mal su interés propio. Pero es preciso no olvidar que el interés que nos gobierna en este mundo, no es precisamente el interés bien entendido, sino el interés que actualmente nos posee, sea bien o sea mal entendido. Antes de que la reflexión obrase un cambio en las ideas a este respecto, los hábitos arraigados harían enmudecer las disposiciones de la Constitución Nacional reaccionarias de esos malos hábitos. Luego la Constitución Federal o su régimen económico, que hemos expuesto en este libro,
tiene necesidad de mantener las autoridades encargadas de su ejecución fuera de la provincia, cuyos intereses se oponen justa o injustamente al orden que les designa en el arreglo común la constitución económica de todo el país. Y si es verdad que este arreglo conviene al interés de todo el pueblo argentino, incluso a Buenos Aires, la que más provecho saca de que exista un orden nacional estable, como provincia rica, es indudable también que a esta provincia misma le conviene dejar la iniciativa orgánica de la Confederación donde la ha colocado la fuerza de los hechos, dirigida secretamente por la fuerza de la razón. A lo menos por algunos años este régimen parece inevitable. Y si las cosas mismas han de traer alguna vez a Buenos Aires al puesto que le brindó la Constitución de 1853, le recordaremos desde ahora que el secreto del poder y del ascendiente entre los hombres reside todo en la moderación y en la justicia, fuentes de toda autoridad durable sobre la tierra.